Bien, bienvenidas, amigas, amigos de este canal de YouTube. Aquí Andrés Mares, su servidor, con esta sección nueva que pues tal vez intitule Personalidades Emprendedoras, ¿por qué no? Y seguimos con Alberto X, que amablemente nos sigue compartiendo de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento. Alberto, muchas gracias, bienvenido de nuevo. Y bueno, a manera de cuento, pues en la parte anterior de la plática, pues veíamos que las oportunidades las podemos contemplar como resultado, ¿no?, de un firme y claro deseo de lo que se quiere lograr, una disposición a mejorar las cosas con visión. Y quisiera que ahora hiciéramos énfasis en algo que señalabas en la parte anterior de la plática, de la entrevista, que habitualmente te ibas, cuando se te presentaban opciones, te ibas por la ruta del mayor riesgo. Y es una ruta que solemos evitar la mayoría de las personas porque nos da miedo, porque nos sentimos inseguros, porque lo asociamos a una experiencia o situación de vulnerabilidad. Y sin embargo, en tu caso, optabas por el mayor riesgo y, como también dice el refrán, el que no arriesga no gana. ¿A qué consideras que se debía esa tendencia tuya a optar por el mayor riesgo? ¿Y cómo consideras que terminó siendo el balance final de haberte ido por esa ruta habitualmente? Mira, Andrés, yo creo que, no sé, he estado pensando en el tema y realmente lo primero que se me vino a la cabeza es pensar en qué consiste el espíritu de ser un emprendedor y cuáles son las opciones que tenemos generalmente cuando salimos de la escuela, las personas que no tenemos una empresa familiar o un puesto, etc. Entonces, yo creo que hay dos personalidades muy claras a definir en el momento que sales. Puede ser una tendencia a ser un emprendedor o ser un empleado institucional, tan buena la una como la otra, ¿no? La definición más común que tú encuentras en los libros de un emprendedor es una persona que tiene la decisión y la iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. De ahí nos podemos ir a 100 definiciones, ¿no? Pero en todas vamos a encontrar las palabras difíciles y riesgo. Entonces, yo creo que es mucho de personalidad y mucho de pensar qué quieres. ¿A dónde quieres estar en 5 años, en 10 años, en 20 años? ¿Y cuál es el camino de estas dos opciones para llegar mejor, más eficientemente y con mayor éxito al lugar donde quieres estar? Cuando eliges, cuando tienes la posibilidad de elegir primero, porque al principio pues, muchas personas no tenemos o no tuvimos la oportunidad de elegir y elegimos hasta el momento en que se nos presentaron las oportunidades, aunque estaba por ahí el gusanito de hacerlo, pero no teníamos oportunidad. Entonces, cuando tienes oportunidad de decidir, pues analizas un poco tu forma de ser, tu
tu entorno, las consecuencias de los riesgos. Cuando las consecuencias de los riesgos no son mayores, soltero, 26 años, 25 años, yo me casé a los 33 años, así que el riesgo de un fracaso antes de los 33 años no era algo que me aterrara, ¿no? Pues, siempre se podía volver a empezar. Entonces, tomar el riesgo implicaba, otra vez, tomar la oportunidad o seguir como estaba, en otra empresa, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con los mismos retos inclusive, pero que no eran los que yo quería tomar. Y entonces, como te decía yo, no sé si ya lo comentamos, empiezas a tomar siempre la decisión hacia un lado, que tiene consecuencias. Me casé y cuando vino la segunda decisión, ya de arriesgar el patrimonio que teníamos familiar, que teníamos un terreno en el Estado de México, etcétera, y yo decidí venderlo. Y con lo que me dieron, un altero de pagarés y mi palabra de honor, nos vendieron la planta. Yo tuve un problema con mi esposa por eso, porque la decisión había sido mía. Ahí el riesgo empieza a ser mayor, porque ya implica una familia, ya implica una esposa, ya implica a alguien más, ya implica un futuro familiar. Sin embargo, mi forma de ser, quizá la podemos llamar ambición, más allá de lo normal, pero yo tenía la ambición de tener algo mío, tenía la ambición de tener cosas que no había yo tenido en mi juventud y que pensaba que siendo emprendedor iba a ser más fácil alcanzarlas. Entonces, otra vez, tomé el lado del riesgo, vendí el terreno, tuve un problema familiar, invertimos y arrancamos con la planta. Entonces, yo creo que es parte de la forma de ser, de la personalidad, porque veía yo que del otro lado me iba yo a seguir encontrando con los mismos problemas que había yo tenido en la empresa. O trabajaba en una empresa chiquita que no me llamaba la atención, o luego yo la gran empresa donde iba yo a volver a tener los mismos problemas. Y entonces decidí no hacerlo, decidí irme por el lado del riesgo. Y entonces cada vez que se presenta una oportunidad, la disyuntiva es la misma. Volver a la institucionalidad, volver al tema que no me gusta, volver a una disciplina que no entiendo, que no quiero, que muchas veces rechazo, o volver a tomar el riesgo y volver a intentarlo de nuevo. Yo creo que es algo que caracteriza mucho a los... En lo que se nace, digamos. Pero que caracteriza a los emprendedores. Digo, estás dispuesto a fracasar y estás dispuesto a volver a empezar. Y a volver a intentarlo, y a volver a intentarlo, y a volver a intentarlo las veces que sea necesario para llegar a donde quieres estar. Que es justamente hacia donde iba mi siguiente pregunta, ¿no? Porque mencionaste algo que es muy interesante y real. El riesgo, pues, te puedes dar el lujo de tomarlo más en la medida en que puedes afrontar las consecuencias, ¿no? Lo que decías antes de los 30 años, bueno, pues puedes darte el lujo de fracasar, ¿no? Y volver a asumir otro riesgo. Pero a ver, ¿qué pasa, Alberto, cuando ya has tenido la experiencia del fracaso
y te voy a pedir que nos compartas las tuyas, ¿no? Si mal no recuerdo, fueron 2. Y a pesar de esa experiencia de fracaso, seguiste optando por la ruta de mayor riesgo, cuando uno pudiera esperar que justamente por la magnitud del fracaso, pues hubieras abdicado y hubieras dicho, no, ya, me la voy a llevar tranquila, porque pues sí está grueso este esquema de estar arriesgando. No fue tu caso, entonces te quería pedir que nos compartieras esas historias de fracaso y cómo es que saliste avante de ellas. Mira, tiene cosas positivas y negativas. Y en principio, te puedo hacer un comentario al que llegaremos después. Hay un momento en la vida en la que llegas al punto de no regreso. Te voy a explicar por qué. Cuando tienes 30, 40, cuando es en mis tiempos, a los 40, 45, todavía podías conseguir una buena chamba. En aquel entonces, los límites eran como 55. Ya, si tienes 50, 55 años, ya no te vas a conseguir una chamba. Entonces, llega un momento en que el fracaso, cuando llegó en mi caso a los 51 años, ¿a dónde me iba yo? ¿En dónde conseguía yo chamba? Viniendo de un fracaso. Era difícil y entonces, para mí, la única opción era volver a empezar con algo, lo que fuese, pero volver a empezar con algo, porque ya no había opción. Una vez pasado ese punto donde yo pensaba que, pues, o conseguía yo una chambita por ahí y, pues, me aguantaba yo con lo que ganara y a los 50, 52 años, pensar en un gran progreso dentro de la institución, pues era una ilusión. Entonces, pues en ese momento ya no me quedó opción. Antes sí te queda. Y antes tomas la opción del riesgo porque quieres volverlo a intentarlo, porque crees que ya aprendiste, porque sabes dónde estuvieron los motivos y las causas de tus fracasos, donde crees que puedes remediarlos. Y si encuentras otro campo en el cual puedes desarrollar tu proyecto de emprendedor, pues lo arrancas otra vez. Mira, yo creo que se mezclan muchas cosas y me vienen a la mente muchos pensamientos, ¿no? Yo me acuerdo que hay 2 frases que a mí me llamaron mucho la atención. Cuando yo jugaba fútbol americano con los Pumas, teníamos un coach que era un verdadero coach, pero era un hombre que nos enseñaba, no nada más gritaba y ponía castigos, sino nos enseñaba. Y nos decía, mira, si vas a hacer algo, él se refería al entrenamiento, desde luego, hazlo siempre a máxima velocidad. Te va a costar mucho trabajo, güey. Si vas a hacer algo, si vas a aventarte a hacer una bloqueada, lo puedes hacer con miedo y simplemente porque lo tienes que hacer, o lo haces con toda tu intención, con todo tu ser. Vas a bloquear al cuate que viene corriendo detrás de tu corredor. Entonces nos decía, cuando hagan las cosas, lo que sea, háganlo a máxima velocidad. Entonces, con todo, o no lo hagan. Digo, ¿para qué lo haces si lo haces a medias? Y decía, no vale la pena hacer las cosas a medias. Eso a mí se me quedó muy grabado. Y el otro, algunas veces que nos ponían unas palizas en el equipo, llegaba el coach a la salida del juego y nos decían, bueno, muchachos, no vayan a bajar los brazos. Nunca bajen los brazos. Haciendo referencia al boxeo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bajar la guardia.
bajar la guardia. La semana que entra tenemos otro juego, volvemos a jugar con todo lo que tenemos y volvemos a hacer el esfuerzo por ganar. Y muchas veces ganamos, algunas veces perdimos, teníamos un buen equipo, pero esas dos frases se quedaron en algún momento en mi cabeza, muy guardadas. Entonces, en los fracasos, bueno, cuando empezaba yo algo, me dedicaba yo 100% al tema, con consecuencias a veces serias o graves en otros ámbitos de mi vida, como el familiar, como el social, inclusive como el religioso. Para mí, lo importante era la empresa y me dedicaba 100% a la empresa. Con toda mi intensidad, con todo mi carácter, con todo mi esfuerzo. Y siempre tratando de corregir errores y levantarte y salir adelante y volver a levantarte y seguir adelante y nunca bajar los brazos, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor fracaso? ¿Qué lo provocó y qué aprendiste de él? Mira, siempre tenemos pretextos, excusas y rara vez tenemos razones para los fracasos, pero después de muchos años, yo mi empresa, resumiendo para no hacer esto muy largo, creció, aprovechamos muy bien varias oportunidades y llegó un momento que vendíamos $15 millones en aquel entonces en una empresa que habíamos empezado con cero. Entonces, vivíamos en La Grande, teníamos viajes, teníamos en La Grande. Teníamos una empresa que pertenecía a un sector que era protegido por el gobierno para inversionistas 100% mexicanos. Entonces, nuestros clientes, que eran empresas transnacionales, no podían fabricarlo en México. Una de ellas, un día en una visita que hice yo a Estados Unidos, me dijeron, oye, mira, vamos a hacer un trato. Yo te doy la tecnología, ¿no? Si te la regalo, entre comillas, pero tú me fabricas en México el producto y me lo vendes a precio preferencial. Lo puedes vender a quien quieras, pero a mí me lo vendes a precio preferencial en México. A los demás lo tienes que vender a precio internacional, como pago de, digamos, regalías por la tecnología. Adaptamos nuestra planta y nos fue de maravilla. Llegamos a exportar a Australia, a Inglaterra, llegamos a exportar a Estados Unidos algunas veces, sobre todo cuando había escaseces en nuestros países, nos pedían que mandáramos nuestro producto, que era muy especializado. Y no había forma de fallar, todo estaba bien. Pero llega el momento en que México entra al GATT. Entra al GATT y una de las condiciones que le ponen a México para aceptarlo en el GATT dentro del programa es: quítame las limitaciones a la inversión extranjera. México las quita y al día siguiente todos nuestros clientes empezaron a fabricar el producto en México. Todos tenían su tecnología, pero no habían tenido instalaciones mexicanas, digamos, y pues no habían podido hacerlo, dependían de nosotros. Entonces, de vender en un año cerca de $15 millones, el siguiente año vendimos $850,000. Y se vino la debacle, ¿verdad? Se vino
tuvimos un incendio en la planta por un descuido. Entonces, pudimos haber visto el posible cambio del entorno de las normas nacionales. Pues a lo mejor sí, no lo vimos venir. Y cuando llegó, nos agarró con la mano atrás de la puerta, man, y de repente no supimos qué hacer, no estábamos diversificados, no, ni en clientes ni en productos. Bueno, en clientes sí, pero todo era un monoproducto. Y el éxito era tal, había sido tal en los últimos 5 años, que simplemente pensamos que esto iba a seguir para siempre, ¿no? Era la Lotería Nacional año con año. Y entonces, pues ese fue el primer fracaso. Tendremos oportunidad de platicar cómo se inició el segundo gran proyecto, pero en ese proyecto, que fue muy grande, ya tenía yo otros socios. Primero, fue un proyecto más allá de nuestras posibilidades, que yo creo que es uno de los grandes errores en los que puede caer un emprendedor, tratar de comerse un pastel más grande de lo que puede. Tienes que saber cuáles son tus limitaciones. Se nos presentó una gran oportunidad, nos apalancamos muchísimo, hicimos muchos estudios técnicos de ingeniería, de análisis. Perdón que te interrumpa, pero para los que nos vean y escuchen, los que no sepan qué es un apalancamiento, es decir, se endeudaron mucho, ¿no? Para poder llevar a cabo el proyecto. Exactamente. Continúa. El primer fracaso, yo tenía una posición ya muy cómoda y muy confortable. Tenía una muy buena casa en el fraccionamiento de moda en México. Tenía yo una casa de fin de semana. Tenía yo un departamento en la playa. Mi esposo y yo teníamos coche último modelo, buenos carros, viajábamos a todos lados. Y entonces, pues te acostumbras a eso y ahí vas y crees que es para siempre. Pero cuando llegó el fracaso, nos quedamos con nuestro patrimonio. Entonces, no hubo problema. En el segundo proyecto, era tan grande que yo me convertí en deudor solidario para poder conseguir el financiamiento. Fue un financiamiento de $7 millones. ¿De más o menos qué época estamos hablando? Estamos hablando de los 90. Que con los $7 millones ahorita serían el equivalente tal vez a 15 o 20 millones. Pues en aquel entonces eran 21 millones de pesos, pero estaba a 3. Imagínate ahora, sí, después de 30 años, $7 millones pues son 15. Y todo había sido conmigo como deudor solidario y la empresa también como parte de él. Hicimos todo tipo de estudios, pero a toro pasado, Andrés, y vuelvo a los riesgos y vuelvo a los errores que tomamos muchas veces los emprendedores en la vida. Queremos que el proyecto salga como nosotros queremos. Y cuando hacemos el análisis, hay puntos que quizá te están diciendo que no va a salir, pero con tu ilusión, tu dedicación, tu obsesión por hacerlo, los dejas pasar. No los quieres ver. Yo creo que en nuestros análisis financieros fuimos demasiado agresivos. Entonces,
Nos prestaron el dinero, montamos una gran planta, tuvimos muy buenas formas de empezar la producción, pero pues digamos que si la materia prima que comprábamos habíamos hecho nuestras bases en un porcentaje de contenido activo, el real era un par de puntos abajo. Y dice, oye, un par de puntos abajo no importa, sí importa. Cuando estás hablando de 42% y el final es 40%, ya estás hablando no de 2%, estás hablando de 8% o 6%, porque tienes menos materia prima. Y así en varios puntos nos fuimos por el lado optimista, no salió tan optimista, y al final de cuentas la eficiencia y el rendimiento del proyecto fue alrededor de 6 puntos abajo de lo que esperábamos. Esos 6 puntos abajo eran mayores a los intereses que teníamos que pagar. Y entonces pagábamos los intereses y sacábamos un poco más de lana de la bolsa. Hasta que fue insostenible el punto y quebramos. Y en ese momento quebramos y yo perdí acciones, inversiones, bienes raíces, automóviles, clubes, todo lo que tenía. Porque era yo deudor solidario y yo había declarado todo. Yo debí no haber declarado todo y haber sido un poco más astuto o más cínico, pero sin embargo lo declaré y lo perdí. Para esto, yo ya tengo 57 años. Entonces, arranca otra vez a los 57 años con cero. Te voy a decir que tan cero. Un día alguien conocido me habló, me dijo, oye, voy a iniciar un proyecto, ¿te interesa? Pero tienes que estar aquí en mi oficina hoy en la tarde a las 7 de la noche. No tenía yo lana para el taxi. No tenía yo lana para la gasolina. Bueno, ya no tenía coche, pero para pedir prestado un coche y ponerle gasolina. No fui. Digo, a ese grado de cero, ¿eh? Entonces, tienes éxito, sí. Los disfrutas, sí. Son maravillosos, sí. Tienes fracasos. Y yo creo que la personalidad del emprendedor, que es de lo que estamos hablando, es aquella en la que una vez que caes en fracaso, ¿qué hago? Pues me levanto y lo intento otra vez. Yo creo que esa es una de las características de las que estamos hablando. Y justamente que vamos a explorar con mayor claridad en la siguiente entrevista, en la siguiente parte más bien de nuestra charla, entrevista, que es más bien tertulia, ¿no? Porque justamente pues es lo que viene a continuación. Cuando tú a tus 57 años pierdes todo al grado de no tener para pagar un taxi y conocer la posible nueva oportunidad que se te iba a ofrecer, pues es donde vamos a dejarla para que nos platiques, nos sigas compartiendo para la próxima sesión. Por de pronto, recapitulando lo que nos compartiste en esta, ¿no? El tema del riesgo es un tema en donde se conjuntan la personalidad de cada uno, lo que se suele conocer como el nivel de aversión que tenga cada uno, junto con una clara definición de lo que quieres, que también ya lo vimos como un componente de las oportunidades. Es estar dispuesto a asumir las consecuencias que se puedan derivar, pero siempre teniéndolas presente porque fue algo que les falló en el segundo proyecto, ¿no? Habían señales que les
mostraban que no iba a ser como lo tenían previsto y las desecharon, porque uno se puede obsesionar más con el deseo que con la realidad que está afrontando, y por eso hay que tener cuidado de que la ambición no llegue al grado de que dejemos de percibir las consecuencias que se pueden derivar de ese tipo de emprendimientos. Y finalmente, y aquí culminamos, pues tener claro que la clave es estar dispuesto a levantarse siempre, ¿no? Que es lo que constituye la esencia del espíritu emprendedor. No solo es iniciar algo, sino que es estar dispuesto a retomarlo, a reiniciarlo el número de veces que hagan falta hasta que lo logres o lo mantengas o lo recuperes. Gracias, Alberto, lo dejamos ahí y Dios mediante continuamos la próxima semana. Gracias, sí, Andrés, encantado. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Que así sea. Bueno, amigas, amigos, youtubers, pues hasta aquí este tramo de la entrevista. Cada vez se pone mejor, estarán de acuerdo conmigo. Y Dios mediante, la próxima semana continuamos ahora con la historia de Alberto, cómo le hizo, qué requirió internamente para lograr reiniciar no solo su empresa, sino su vida a los 57 años, quedándose, como solemos decir, con una mano por delante y otra por detrás. Gracias y hasta la próxima.